Nosotros les estaremos hablando un poco sobre el hipotálamo, empezando desde la embriología y recordando un poco del desarrollo del sistema nervioso central. Durante la semana 3, la placa neural se forma en región medio dorsal frente al nodo primitivo. Progresivamente sus bordes se elevan formando pliegues neurales, tubo neural y cresta neural. Durante el día 32, está la división del tubo neural en tres vesículas cerebrales primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. A lo largo de la quinta semana, el prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo, el mesencéfalo no se divide y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo. Respecto al diencéfalo, en las paredes laterales del tercer ventrículo se van a desarrollar tres tumefacciones que van a ser posteriormente el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. En el telencéfalo, la parte más rostral de las vesículas cerebrales consta de dos prominencias laterales, los hemisferios laterales, y de una parte media, la lámina terminal. Durante la semana 8, el diencéfalo inicia su división en hipotálamo, hipófisis y glándula pituitaria. En la semana 8, el diencéfalo está constituido por tálamo, hipotálamo, las placas alares y las placas del techo. El mesénquima de los ependimocitos de la placa del techo originan el plexo coroideo del tercer ventrículo y formarán el cuerpo pineal, que es la epífisis. En las paredes laterales del tercer ventrículo aparecen tres prominencias que posteriormente formarán el hipotálamo, el tálamo y el epitálamo. El surco hipotalámico divide las placas alares en una porción ventral, que es el hipotálamo, y en una dorsal, que sería el tálamo. El surco hipotalámico divide la placa del tálamo y el hipotálamo. En la sección transversal de líneas punteadas podemos ver la vista anterior del tálamo, el hipotálamo y el surco hipotalámico. Se observa en relación con el tercer ventrículo. En la semana 10, el cuerpo mamilar protruye sobre la superficie ventral del hipotálamo a cada lado de la línea media. Rostral e inferior al hipotálamo se diferencia el quiasma óptico, que es donde se encuentran los nervios ópticos. El hipotálamo se forma en el tercer ventrículo y sus plexos coroideos. Recordemos que los plexos coroideos son redes capilares sanguíneos que se encuentran en los ventrículos del cerebro y producen líquido cefalorraquídeo. Anatomía del hipotálamo. Ubicación. Algunas estructuras anatómicas que forman parte del hipotálamo en su porción inferior son el quiasma óptico, el tuber cinereum, el infundíbulo y los tubérculos mamilares. Respecto al plano sagital, se encuentra en la línea media del cerebro, equidistante de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Respecto al plano coronal, está ubicado justo por debajo del tercer ventrículo, una cavidad que llena de líquido cefalorraquídeo a esta región del cerebro. Respecto al plano horizontal, se sitúa por encima de la glándula pituitaria, con la que tiene una conexión vital. Con una ubicación central en el encéfalo, el hipotálamo posee relaciones anatómicas con varias partes importantes del sistema nervioso central. Relación con estructuras adyacentes del hipotálamo. Anteriormente está delimitado por la comisura anterior y por la lámina terminal. Las estructuras que delimitan posteriormente al hipotálamo son la sustancia perforada posterior, el pedúnculo cerebral y el acueducto de Silvio. Superiormente está delimitado por el surco hipotalámico, el tálamo y el plexo coroideo del tercer ventrículo. Y por último, inferiormente se encuentran delimitando al hipotálamo el tallo hipofisiario como una prolongación del infundíbulo y la hipófisis. Ahora continuamos con la fisiología. El hipotálamo es la conexión principal entre el sistema nervioso y endocrino. Tiene dos porciones, anatómica y funcional, una adenohipófisis también llamada pituitaria anterior y una neurohipófisis también llamada pituitaria posterior. La adenohipófisis secreta hormonas que regulan actividades desde el crecimiento hasta la reproducción. La somatotropa es un polipéptido de hormona del crecimiento. También es conocida como hormona del crecimiento humano o somatotropina. Esta estimula el crecimiento general del cuerpo y regula aspectos del metabolismo. Un ejemplo es el sueño profundo, donde se liberan grandes cantidades, por lo que principalmente los niños crecen mientras duermen. La somatostatina inhibe la liberación de la hormona del crecimiento de la hipófisis anterior y de la tirotrofina y corticotropina de la pituitaria. Además, también regula la liberación de glucagón e insulina del páncreas y ejerce control sobre la secreción gástrica y duodenal. Un ejemplo es un niño de 10 años que duerme profundamente. Su cuerpo necesita crecer, especialmente sus huesos y músculos. La somatostatina del páncreas y del tracto digestivo inhibe la liberación de GH durante el sueño para evitar el crecimiento excesivo. Al despertarse, los niveles de somatostatina disminuyen y la GH aumenta, lo que permite que el niño siga creciendo durante el día. La tirotropina es una hormona peptídica
que es producida por neuronas secretoras del hipotálamo anterior en el núcleo paraventricular. Esta secreta hormonas tiroidestimulante, también conocidas como tirotrofina. La TSH controla las secreciones y otra actividad de las glándulas tiroides. Cuando el hipotálamo y la hipófisis funcionan con normalidad, notan cuando los niveles de hormona tiroidea son bajos, por lo que segregan más TRH y TSH. Por ejemplo, la TRH se suele administrar cuando la glándula tiroidea no produce suficiente hormona o cuando la hipófisis no produce suficiente hormona del crecimiento. La hormona gonadotropina es liberada por neuronas del hipotálamo. Esta genera que la hipófisis elabore y libere las siguientes hormonas. La primera es la hormona foliculoestimulante, que es la FSH, y la segunda es la hormona luteinizante, que es la LH. Estas actúan sobre las gónadas, por lo que estimulan a los testículos a producir espermas y secretar testosterona. Y en las mujeres estimulan a los ovarios para que maduren los ovocitos y secreten estrógeno y progesterona. El hipotálamo desencadena la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, la cual circula por la pituitaria anterior y secreta la hormona adrenocorticotropina, que es la ACTH. Se le conoce como corticotropina porque esta estimula la corteza suprarrenal para que secreten glucocorticoides como el cortisol. También secretan la hormona melanocitoestimulante, que es la MSH. El cuerpo elabora más corticotropina durante momentos de estrés o tensión. La prolactina es una hormona polipeptídica que es secretada por la adenohipófisis, sintetizando y secretando células lactótropas. Una vez que se secreta la prolactina, que es la PRL, inicia con la producción de leche en glándulas mamarias, mediante estímulos como el llanto del bebé a la hora del nacimiento, al momento de succionar el pezón y el estrés. La dopamina es una hormona polipeptídica que es secretada en el hipotálamo e inhibe la producción de prolactina, por lo que ya no hay fabricación de leche materna. Eso sería todo de nuestra parte y agradecemos su atención.